tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana, siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole su protección. Con ustedes Michelle Polanco, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odili Vargas, junto a todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana, y le damos esa cordial bienvenida. Antes de iniciar las informaciones, les decimos los titulares que más adelante ampliaremos en nuestro segmento Mirada Global, entre ellos que Irán sale a las urnas el día de mañana, esto para elegir presidente tras 2 mandatos consecutivos de 4 años. El moderado también Hassan Rouhani no puede presentarse de nuevo. Nicolás Maduro, esta vez en Venezuela, confirmó negociaciones con la oposición en ese país. Habrá nuevas garantías para las elecciones del 2021 en noviembre. Esto y más en nuestro segmento Mirada Global. Adelante, Jimmy Romero, muy buenos días. Buenos días, Odili Vargas. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones con temas nacionales. Representantes del Sistema de Integración Centroamericana, hablamos del SICA, coincidieron durante un encuentro virtual en que el diálogo político es la única opción para que prevalezca la paz en la región. Más detalles a continuación. 35 años han transcurrido de estos encuentros históricos entre los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, firma de los acuerdos de paz de Esquipulas. El creador y promotor de estos acuerdos en Centroamérica fue el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, quien ahora se desempeña en el cargo de secretario general del SICA y abogó nuevamente por la paz en la región. Siempre reconozco la voluntad y disposición de Daniel Ortega, porque me doy cuenta que la paz a Daniel en aquel momento le costó, entre otras cosas, perder en las urnas lo que había conquistado por otros medios. El diálogo abre puertas que muchos consideran imposibles de abrir. Eso aplica para el ayer, para el hoy y para el mañana. La región centroamericana atraviesa nuevamente serios problemas que atentan contra la democracia. Hay caravanas masivas de migrantes por la pobreza e inseguridad. Nicaragua en lo particular, sumergida principalmente por conflictos políticos. Los acuerdos de Esquipulas se desarrollaron en un contexto de Guerra Fría, principalmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lo que evitó mayor desestabilización en la región. Seguimos defendiendo una acción diplomática y el valor de los espacios de diálogo como las opciones más viables y sostenibles para darle solución. Es lo que plantea Adriana Solano, embajadora de Costa Rica y presidenta pro tempore del SICA. El embajador de España en El Salvador también respalda estas vías de entendimiento. Los últimos 35 años nos revela un patrón claro donde la paz, la democracia y el Estado de Derecho se han podido imponer sobre las guerras, el autoritarismo. A veces siento que estamos viviendo un déjà vu de principios y mediados de los 80. La historia ya nos ha enseñado cómo es que podemos solucionar los problemas en la región. Este mes Centroamérica ha sido visitada por altos funcionarios de la administración de Joe Biden. El secretario de Estado Anthony Blinken estuvo en Costa Rica y la vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala para tratar de llegar a entendimientos y que no haya más desestabilización en la región. Willy Narváez, a Acción 10. La Cámara de Diputados de Chile, mediante 2 resoluciones aprobadas por amplia mayoría, exige la inmediata liberación de los dirigentes detenidos en Nicaragua. Willy Narváez nos continúa informando. Las resoluciones fueron presentadas por 2 diputados y por el primer vicepresidente de la Cámara de Chile. El categórico rechazo a la detención de líderes de oposición en Nicaragua y exigieron al gobierno del presidente Daniel Ortega su inmediata liberación, resguardando su integridad física y la de sus familiares. Los textos aprobados tienen como fin sumarse a la preocupación planteada por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogando a la confianza por la imparcialidad y transparencia del proceso electoral del próximo 7 de noviembre. La primera de las resoluciones solicita al presidente chileno Sebastián Piñera emitir a la brevedad posible una declaración internacional, expresando el rechazo categórico del Estado de Chile por las detenciones de opositores nicaragüenses y exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Rechazar de manera categórica el arresto de los líderes políticos de oposición por parte de agentes del Estado de Nicaragua y exigir al gobierno de Daniel Ortega la liberación inmediata de todos ellos, resguardando su integridad física y la de sus familias. 2. Solicitar a su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera, que disponga las siguientes medidas. Que el gobierno emita una declaración internacional a la brevedad, por la cual manifieste el rechazo categórico del Estado de Chile a las detenciones efectuadas por el gobierno de Daniel Ortega a dirigentes de oposición, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos.
que el gobierno tome contacto con todos los países de la Organización de Estados Americanos para emitir una declaración conjunta en los mismos términos antes señalados. Que se requiera a todos los organismos internacionales que velan por el resguardo de los derechos humanos disponer a la brevedad de medidas que verifiquen el estado de salud de los detenidos y de sus familias. La declaración de la Cámara también contempla que se manifieste la voluntad del gobierno chileno de otorgar asilo político a las personas que están siendo perseguidas y sus familiares por el gobierno de Daniel Ortega y que la Embajada Nacional en Nicaragua acoja en sus dependencias a toda persona que solicite asilo político. Willy Narváez, Acción 10. En más información, diputados y congresistas amenazan a Nicaragua de ser expulsada del DR-CAFTA y del ADA si el gobierno no actúa o en este caso no realiza elecciones transparentes en noviembre. La ampliación de este detalle a continuación. Cada día crece la posibilidad para que Nicaragua sea expulsada del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos. La incertidumbre se genera luego que la congresista estadounidense María Elvira Salazar presentara este jueves 17 de junio ante el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para que se revise el DR-CAFTA. El argumento que hace la congresista se centra en que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha empezado a desmantelar la institucionalidad y violentado los derechos humanos de sus ciudadanos, además de no garantizar elecciones democráticas. La ley revisión que acabo de presentar, que le está pidiendo, exigiendo a la administración del presidente Biden que revise el estatus del régimen de Ortega como miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos llamado CAFTA. Porque las dictaduras que reprimen a sus pueblos y meten preso a los candidatos presidenciales no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos de comerciar con los Estados Unidos. No se puede ser dictador y a la misma vez estar en un tratado de libre comercio con este país. De continuar igual o peor la situación sociopolítica y de represión gubernamental contra opositores, ahora en julio el Parlamento Europeo haría presión para que el país sea suspendido del Acuerdo de Libre Comercio ADA con la Unión Europea, firmado en agosto de 2013. A criterio del economista Welvin Romero, de ser efectiva la amenaza, sectores como la pesca y el agropecuario serían los más afectados, ya que se han dedicado a invertir capital para lograr incursionar a ese mercado exigente de 500 millones de consumidores. Nosotros hemos hecho inversiones grandísimas, por ejemplo en el caso de la ganadería, para poder entrar con nuestra carne en el mercado europeo. Tenemos alrededor de 15 años de estar trabajando la trazabilidad para poder entrar a ese mercado. Si la Unión Europea por una decisión política nos saca del acuerdo de asociación, eso implica de que toda esa inversión se fue al traste. Producto de ambos tratados, el país ha vendido hasta mayo un total de 2.000 millones de dólares en concepto de exportaciones. Este año la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, plantea vender 3.000 millones de dólares al exterior. Jimmy Romero, Acción 10. Marjorie Vargas nos presenta las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta Rosario Murillo, durante la cual refirió que ninguna potencia debe inmiscuirse en los asuntos de Nicaragua y menos en sus leyes. Veamos. El mediodía de este jueves, en su acostumbrada locución en medios oficialistas, la vicepresidenta Murillo la arremetió contra Estados Unidos, a quien señala de ser una potencia que vive en conflicto y que no deben inmiscuirse en las leyes de Nicaragua. Los mismos agresores de siempre, los mismos. Sin embargo, ahí van, y ahí vamos en esos caminos. ¿Qué tiene que decirnos una llamada potencia que vive tanta conflictividad, que conoce tanto desastre, desarmonía, que es un desastre? ¿Qué tiene que decirnos? Aquí con sencillez, serenidad y sabiduría, y aprendiendo todos los días, sabemos, es no solo intuición, sino conocimiento profundo. Rosario Murillo aseguró que quienes reciben recursos del exterior desean ver al país empobrecido. Justamente para dominar a un pueblo que no se domina. Hasta eso se roban, imagínense. Todos se roban. Son ladrones consuetudinarios. Y en cualquier parte del mundo, alguien corrupto, alguien que comete tropelías, alguien que comete asaltos, responde por las leyes. La vicemandataria asevera que su gobierno hace lo que le conviene al país. Para Acción 10, Marjorie Vargas.
Juez noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua ordena a la Superintendencia de Bancos levantar el sigilo bancario tributario de la Junta Directiva de FUNIDES para ampliar investigaciones mediante la Ley de Seguridad Soberana. Más detalles a continuación. 13 exdirectivos de FUNIDES están siendo requeridos por la Fiscalía de Nicaragua, institución que también ordenó la congelación de sus cuentas bancarias y retención migratoria. Este es parte de la ampliación de las investigaciones contra este organismo de la sociedad civil. La Superintendencia de Bancos, este 16 de junio, emitió esta circular de 6 páginas que detalla la orden girada por la juez Karen Chavarría Morales y que sea de cumplimiento inmediato, tras la denuncia del Ministerio de Gobernación contra FUNIDES en el periodo comprendido 2015-2017 y 2017 al 2019. Entre los citados hay empresarios y banqueros, investigados por supuestos indicios que han atentado contra la sociedad nicaragüense y han sido requeridos mediante la aplicación de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo aprobada el año 2020. Esta semana la policía capturó a Luis Rivas, presidente ejecutivo del Banpro, uno de los que figura en la lista de 13. También se mencionan a los empresarios Jaime Montealegre y José Antonio Baltodano. La economista Edipcia Dubón considera que estas acciones son negativas como imagen país para los inversionistas. El mensaje que el régimen de Ortega está enviando a la comunidad internacional, al sector empresarial internacional, es de incertidumbre, claramente, porque queda en evidencia que en Nicaragua no hay Estado de Derecho, que no hay ningún tipo de certidumbre jurídica y que la justicia está operando como un instrumento del poder para perseguir a aquellos que desafían al poder. La Organización Empresarial de Centroamérica, conformada por 95 cámaras y más de 50.000 empresarios, pidió recientemente la liberación de José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Tras el estallido social en el año 2018, finalizó en Nicaragua el modelo de diálogo y consenso entre el gobierno y los empresarios. Ortega pasó de las amenazas a las acciones legales. El gran capital por ahora sigue guardando silencio. Willy Narváez, a Acción 10. Y el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica recibe fuertes críticas al hacer público un mensaje de Twitter que esa entidad no condiciona también su asistencia financiera con el actuar interno de cada país miembro. Veamos el reporte. Dante Mossi recibió fuertes críticas al publicar en su cuenta oficial de Twitter un mensaje donde expresa que esa entidad no condiciona su asistencia financiera a los países miembros. En el texto dice lo siguiente: el BCE-ORG es el Banco de Centroamérica y no condicionamos nuestra asistencia a valoraciones distintas a las económicas. Somos un banco fruto de la convicción de la necesidad de trabajar juntos desde 1960. La misión de trabajar por una mejor Centroamérica sigue vigente. Finaliza su mensaje en Twitter. El revuelo se genera luego de que el Banco Centroamericano de Integración Económica BCE fuera el único organismo multilateral en seguir otorgando préstamos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, incluso siendo señalado de cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra manifestantes opositores en las protestas de abril de 2018. Su respaldo hizo pensar a usuarios de dicha red social que el presidente del BCE sigue siendo complaciente con el mandatario Ortega, mientras organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Desarrollo fueron los primeros en condicionar todo desembolso al país para garantizar que los recursos fueran utilizados en los fines propuestos. No es la primera vez que el presidente de la entidad responde a las críticas. En el año 2019, el Banco Centroamericano de Integración Económica se declaró apolítico al asegurar que no se involucraban en asuntos internos de países miembros. En los últimos 3 meses ha firmado con el gobierno contratos de préstamos para apoyo en proyectos de salud, infraestructura de carreteras y saneamiento, entre otros. En términos reales, la cartera crediticia del BCE hacia Nicaragua a marzo del presente año asciende a más de $148 millones. Jimmy Romero, Acción 10. Y organismos financieros internacionales se refieren en torno a la implementación del uso de la moneda electrónica en El Salvador. Según el gobierno de ese país, lo que se busca con esta política pública es la generación de nuevos empleos y, por supuesto, la dinamización de su economía. Más detalles a continuación.
El Banco Mundial dijo este miércoles que no puede ayudar a la implementación del Bitcoin en El Salvador debido a las deficiencias medioambientales y de transparencia. El ministro de Hacienda salvadoreño Alejandro Zelaya afirmó que el país centroamericano había solicitado asistencia técnica al Banco Mundial en su intento de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal paralelo al dólar estadounidense, que ha usado durante las 2 últimas décadas. Si bien el gobierno se dirigió a nosotros para solicitar asistencia sobre el Bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar dadas las deficiencias medioambientales y de transparencia, dijo un portavoz del Banco Mundial vía correo electrónico. El Fondo Monetario Internacional, otro de los organismos, se refirió también al tema y afirmaron no están en contra de la implementación del Bitcoin o moneda virtual, pero dijeron que es clave que El Salvador tenga un nuevo programa con dicho organismo para solucionar las deficiencias presupuestarias hasta 2023. No hay una vía rápida para una solución sobre un programa del FMI e incluso hay incertidumbre sobre si la propuesta de Bitcoin es compatible con las relaciones diplomáticas de Estados Unidos o multilaterales, expresó el organismo. El Salvador se convirtió este mes en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal y el presidente Nayib Bukele ha destacado el potencial sobre su uso como moneda de remesas para los salvadoreños en el extranjero. Jimmy Romero, Acción 10. La resolución adoptada el pasado martes por la OEA sobre Nicaragua fue rechazada a través de un comunicado por el Foro de Sao Paulo. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez. El Foro de Sao Paulo rechazó a través de un comunicado la resolución aprobada con 26 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la sesión que se llevó a cabo el pasado 15 de junio. En el escrito emitido por el Foro de Sao Paulo se lee textualmente: la Secretaría Ejecutiva rechaza la resolución de la Organización de los Estados Americanos de condena al gobierno del presidente Daniel Ortega bajo acusaciones de prisión arbitraria de líderes políticos opositores. Según el documento, esta falsa alegación no encuentra respaldo ante el sistema legal nicaragüense, pues las personas involucradas son investigadas por crímenes contra la patria con base en una ley de octubre de 2020 aprobada por el Poder Legislativo legítimamente electo que busca defender la soberanía del país contra los avances de fuerzas externas e imperialistas. Agrega que la OEA, que hasta el momento no ha explicado su rol en el golpe contra la libre voluntad del pueblo de Bolivia en el 2019, debe cumplir su rol de diálogo y aproximación entre las naciones del continente americano, respetando los procesos internos de cada país sin imposición de reglas ajenas a él. El escrito concluye afirmando el apoyo al gobierno y el pueblo de Nicaragua en este momento de ataque contra su soberanía e independencia. En la resolución aprobada, la Organización de los Estados Americanos condenó inequívocamente el arresto de opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y pidió su inmediata liberación. Además, expresó su grave preocupación por el hecho de que el gobierno no haya implementado en mayo las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios que se realizarán el próximo 7 de noviembre y exhortó al gobierno a aplicar sin demora todas las medidas acordes con las normas internacionales a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y el precandidato a la presidencia de Costa Rica, Pedro Muñoz, se pronunció ante los recientes acontecimientos en Nicaragua y manifestó su apoyo a la ciudadanía en general. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Durante una sesión de la Asamblea Nacional en Costa Rica, el diputado Pedro Muñoz, quien además es precandidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana, se pronunció sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua y dijo que apoya al pueblo nicaragüense. A los hermanos nicaragüenses en el norte reciban un caluroso y fraternal y solidario abrazo del primer poder de la República. Hermanos nicaragüenses, no están solos. Hermanos nicaragüenses, se me puede cortar la voz, pero el puño en alto está en lucha. Queremos para Nicaragua una solución pacífica. Costa Rica, su hermano gemelo, su hermano siamés está con ustedes. Yo le pido a los compañeros nicaragüenses que hoy nos visitan
que lleven este mensaje de respeto, de solidaridad, de cariño y de admiración. Por otro lado, también el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, durante una entrevista para la BBC Mundo, manifestó: no podemos tener otra Venezuela. Si Nicaragua se sale con las suyas, marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina. El comunicador le preguntó: algunos especulan también con que el gobierno busca una transición con la comunidad internacional, ofreciendo la liberación de los presos a cambio de que queden excluidos de las elecciones. ¿Qué piensa? El exmandatario respondió que esa no es una transacción, eso es un chantaje. Si el cambio es lo suelto, pero me quedo en el poder, ahí no hay una transacción ninguna. Asimismo, a sus palabras, Luis Guillermo Solís agregó que él esperaría de gobiernos responsables como el de México y Argentina, donde hay entendimiento de las gravísimas implicaciones que todo esto tiene para el sistema hemisférico, un poco de acompañamiento crítico a Nicaragua, e incluyó a sus palabras textualmente: no me imagino a ningún gobierno avalando la tesis orteguiana, hoy de cárcel y palo para la oposición, como una forma de alimentar una transición hacia un régimen democrático. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de separarnos de ustedes por unos minutos. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con Acción 10 en la mañana. El Consejo Supremo Electoral entrega acreditaciones a miembros del Consejo Electorales Departamentales propuestos por C por L. Sin embargo, representantes de esta agrupación denunciaron que el órgano continúa haciéndolo de manera discrecional. Veamos. Alberto Dávila, presidente de la Comisión de Formación Política de Ciudadanos por la Libertad, denunció que el Consejo Supremo Electoral les entregó una única credencial para los miembros de los CED, lo que les dificultará las facultades de acción en el proceso de votación. Cabe mencionar es que una vez más el Consejo limita las facultades de acción de los partidos políticos, las organizaciones políticas, al darnos una credencial única, ¿verdad?, de donde está el propietario y el suplente, ¿verdad? En el caso de tener que representar un escrito de emergencia con un vencimiento de término legal, si el propietario se encuentra indispuesto y el suplente vive en otro municipio, ese término se puede vencer y no se podría presentar al tener una única credencial. En otras ocasiones han dado dos credenciales diferentes, ya van dos elecciones en que en la misma credencial ponen al propietario y al suplente. Las credenciales para los miembros de los consejos electorales departamentales fueron entregadas el pasado fin de semana. A Ciudadanos por la Libertad le corresponden por ley los segundos miembros de los 17 CED. Dávila explicó que a pesar de que el Consejo Supremo Electoral entregó credenciales a 8 partidos políticos, la situación del PRD aún es incierta. Bueno, eso depende única y exclusivamente de la voluntad política del presidente Ortega. ¿Por qué? Porque según la ley electoral, cuando hay una cancelación de un partido político, esto tienen que pasar 5 años para que el partido político vuelva a tener su personería jurídica con el mismo nombre y con la misma casilla. Entonces, esto depende únicamente de lo que el señor Ortega quiera hacer con el PRD. Este 17 de junio es el último día para proponer las ternas de los consejos electorales municipales y según el calendario electoral, el 22 de junio será el nombramiento de los miembros y el 25 la toma de posesión de los consejos electorales municipales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Padre de familia, ponga mucha atención a esta noticia. Cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el barrio Nueva Lidia captan el momento preciso en que sujetos desconocidos intentaban secuestrar a una niña, escucha bien, de 9 años de edad. Veamos a continuación el reporte completo que nos ha preparado Jocelyn Rojas. La Policía Nacional investiga un supuesto secuestro de una niña de 9 años de edad, después que la menor caminaba por una calle del barrio Nueva Lidia y según el relato de la mamá,
El sujeto que iba a bordo del vehículo se dirigió a la menor. Fue en ese momento que ella pidió auxilio. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en una vivienda. Lo que está la policía es investigando. No está claro porque como la niña no escuchó exactamente qué fue lo que el hombre le dijo, pero los videos están, van a investigar los videos y cuando tengan los videos pues veremos qué se hace. Entrándola aquí, así viene. Cuando el carro le desemboca de aquí, el carro se le pega y ella como que se hace para acá. ¿Me entiendes? Se arrincona. Pero entonces el carro sigue y entonces ella se va a la venta. Cuando ella viene de regreso, en el mismo lugar, ella viene aquí, ya viene con el folder. El carro le desemboca de este lado, le viene por aquí. Cuando ella mira el carro, por aquí, entonces la casa de carrera para allá. Se mete a pedir auxilio en esa casa. Entonces, cuando ya pide auxilio, entonces el carro, en vez de detenerse, se puede haber detenido, más bien el carro aceleró para allá. Él se fue, en vez de quedarse aquí. Entonces los de ahí me agarraron a la niña y me la llevaron hasta la casa. Según la policía, dice que no hay claridad de que el hombre se quiera llevar a la niña. Como le digo a la policía, si no anda haciendo nada malo, al ver a la niña, porque la niña, el carro viene y la niña corre. Hay una distancia. Al ver que la niña corre, yo me detengo, mira amor, ¿por qué corre? Hoy lo lamento de la niña y la gente salió y más bien el carro en el video sale cuando el carro acelera, o sea en ningún momento tuvo intención de detenerse. Vecinos del sector expresaron el temor que sienten porque aseguran que en el barrio estos últimos días han entrado vehículos con personas desconocidas y andan por las calles de manera sospechosa. Estamos viviendo momentos bien difíciles en Nicaragua porque la seguridad no es como hace unos 3 años atrás, ¿ves? Se ven pasar vehículos desconocidos, motorizados, bastante motorizados. Yo porque aquí mis nietas estudian aquí en el porche, en el momento que ya están estudiando yo no me aparto de ellas. Porque inclusive han venido gente a vender cosas de químicos y te observan los portones, te observan las llaves. Eso porque yo ya lo he visto y yo pues salgo. Más que todo uno se siente como desprotegido porque te están hipeando y a ver qué chaval lo puedes mandar a la calle. La Policía Nacional trabaja para determinar el paradero del vehículo y la identificación de su propietario. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hay que tener mucho cuidado y los vecinos pues están además alarmados, hay que cuidarse entre todos en la comunidad, pero también como padres y madres responsables, padres y madres de familia, tutores, evitar enviar a los niños a hacer algún tipo de mandado, sobre todo a las pulperías. Hay que estar siempre muy pendiente de nuestros menores. Vamos a cambiar de información ya que un ciclista resulta con severas lesiones a ser catapultado por una moto cuando ambos viajaban en el mismo sentido de este a oeste. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y nos cuenta más. Con golpes de consideración resultó el ciclista ayudante de construcción, Luis Antonio Romero, quien se dirigía de oeste a este a la pulpería a comprar una gaseosa cuando fue catapultado por el conductor de esta motocicleta, quien viajaba en el mismo sentido. Se queja de mucho golpe a nivel de las cervicales y vamos a trasladarlo al hospital Lenín Fonseca para que sea valorado por los médicos de ella. La mano parece que lleva... Sí tiene golpe y escoriación en miembros superiores, pero estable. Sí, el ayudante de construcción de Plaza Holanda venía a comprar una gaseosa. Y lo que pasa es que estaba una rastra ahí y la rastra estaba destruyendo en el paso. Entonces viene motorizado en la misma dirección, de abajo hacia arriba. Así es. El accidente sucedió en el kilómetro 17,5 carretera Nueva León, sector de Los Brasiles, con cámara de Erasmo Hernández. José Abraham Sánchez, Acción 10. Agentes de la Policía Nacional arrestan a miembro de estudiante del sector de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Joseph William, en la agencia donde laboraba con su madre, quien además fue llevada al Distrito 5 de Managua en calidad de investigada. Valesca Rivera con la ampliación de este tema.
Verónica Guayman y su hijo Joseph Guayman son miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ellos, junto a una trabajadora de su agencia de viajes, fueron llevados por agentes de la policía al Distrito 5 de Managua en horas de la tarde. Joseph, a diferencia de su madre y la colaboradora, fue dejado como detenido. Al lugar llegaron sin informar de qué trata el caso y cuáles son las razones por las que son investigados, aseguraron trabajadores. Ellos se presentaron acá a la 1:43 de la tarde, entraron aproximadamente 8 policías, uno de auxilio judicial, uno de los policías pues con un AK estaba armado, estaba ahí en la entrada, no dejaba entrar ni salir a nadie. Nos quitaron los teléfonos, nos hicieron que los pusiéramos en una de las sillas a todos. En cuanto entraron, lo que primero que hicieron fue enchachar a Joseph Moraga Guayman, y lo tenían ahí en calidad pues de detenido. Preguntaron a quién era el responsable, pues gracias a Dios pues aquí está Verónica, y ella pues dijo: yo soy la responsable, la encargada. A Verónica se la llevaron en calidad de entrevistada, eso fue lo que dijeron a ella y otra compañera, Yazarely Urrutia. Bueno, hasta el momento pues ellos solo dijeron que se la llevaban en calidad de entrevistada. A Joseph sí lo llevaban pues en calidad de detenido. Estaba una persona de civil que era el que le estaba haciendo las preguntas, que no sabemos quién era realmente. Bueno, el primer llamado es que se respeten todos los derechos constitucionales, ¿verdad? Los derechos humanos que sean respetados y que podamos hacer ver al gobierno de que tienen que actuar bien conforme a las leyes. También denuncian que otros agentes llegaron hasta la vivienda de Guayman. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco denunciamos y condenamos el incremento de secuestros que se han estado realizando en las últimas 2 semanas. Secuestros que han estado siendo ejecutados por la Policía Nacional de Nicaragua en ordenanza del régimen Ortega Murillo. Esta semana se han realizado una serie de detenciones a opositores, entre estos empresarios. Con imágenes de Medardo Mendoza para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Consuegro de la pareja presidencial, José Dolores Blandino, asegura que se espera una mayor escalada de violencia contra los medios de comunicación críticos al sistema del presidente Daniel Ortega. José Abraham Sánchez nos amplía. El fuerte crítico del gobierno de Ortega Murillo, don Lolo Blandino, predice una mayor escalada represiva, principalmente contra medios de comunicación independientes. Todavía no hemos llegado al fondo. Este gobierno tiene los dados cargados y los apuntan a ustedes, a los periodistas. Pretenderán cerrar los medios independientes y ya están tocando a la empresa privada, por supuesto. Esto ha sido avisado, no se han puesto al lado del pueblo, y simplemente por el hecho de apoyar esta lucha, por decir que nos apoyan, porque no han actuado, pues el gobierno les está pasando la cuenta a los señores de la empresa privada. Lo que el país vive es en parte, según Blandino, culpa de la empresa privada y de organismos internacionales. Voy a referir siempre a los que podrían ayudar un poco al cambio, que son estos empresarios. Estos empresarios no nos han apoyado cuando realmente deben de apoyarnos. Y ahorita es el momento de que tienen que poner las cosas claras. Pueden cerrar 1 mes, 2 meses, pero no desaparecen. Pero si no lo hacen, sí van a desaparecer. Yo siempre los invito a que reaccionen y que se pongan al lado del pueblo, y que a todos los que estamos aquí pendientes, que tarde o temprano tenemos que salir a defender nuestros derechos y que somos pacíficos y que nosotros no vamos a violentar nada. De llegar al caos social, político y económico, el ejército podría entrar en acción. Nosotros somos creyentes y aquí todo puede pasar. Puede ser que los mismos sandinistas, que estos militares que están ahorita en Avicoca, que el gobierno de los Estados Unidos les está diciendo: bueno, ¿y ustedes que están de adorno? A lo mejor actúan, a lo mejor hacen ellos, golpean la mesa y le dicen: basta ya de estar jodiendo al pueblo, busquemos cómo salir con ellos, hagamos las cosas correctamente. Yo siempre voy a invitar al gobierno que entienda de que a este pueblo por la fuerza está tocando un polvorín que tarde o temprano se le puede revertir, y lo de abril es tontera para lo que le puede venir.
está seguro que la comunidad internacional y el pueblo nicaragüense estén dispuestos a aceptar que Nicaragua se convierta en otra Cuba o Venezuela. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, considera que aún hay tiempo para que el gobierno de Nicaragua encauce las elecciones y responda a las demandas que está haciendo actualmente la comunidad internacional. Valesca Rivera nos continúa informando. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, señala que los tiempos para aplicar la Carta Democrática son lentos, pero que de llevarse a cabo afectará al país. Por ello, llama al gobierno a retomar las demandas de la Organización de Estados Americanos. Si las elecciones se llevaran a cabo con las condiciones de hoy, no producirían un gobierno legítimo ante el pueblo de Nicaragua ni reconocido ante el mundo. Por lo tanto, el régimen debe de retractarse. El martes próximo está prevista la aprobación de la ley Renacer. Sin embargo, el gobierno continúa recetando 90 días de cárcel a sus opositores. Entre estos, ahora están los banqueros. Podemos creer en una comunidad internacional que le da plazos al gobierno de retractarse con el escenario que se está viviendo en Nicaragua. Realmente podríamos considerar que va a declarar a un gobierno ilegítimo si continúa en las elecciones por el rumbo en el que van. Nosotros no queremos ningún daño para el país, somos nicaragüenses, nacidos aquí, es la única nacionalidad que tenemos, aquí vamos a morir, pero la realidad estriba en que cuando un gobierno no cumple sus obligaciones con sus ciudadanos, de respeto de derechos humanos y además sus obligaciones internacionales que están firmadas, suscritas por el Estado de Nicaragua, inevitablemente, querramos o no, los ciudadanos nicaragüenses, la comunidad internacional democrática interviene. Ahora podemos esperar que realmente el gobierno de Daniel Ortega se retracte de la posición que ha tomado cuando tiene en las puertas una ley Renacer y continúa apresando gente, continúa apresando opositores y a empresarios. ¿Realmente estarían dispuestos a retractarse? Bueno, si vemos la historia y los que hemos pasado anteriores episodios, por ejemplo, en la elección de 1984, que el Partido Conservador no participó porque eran fraudulentas y que perdimos también la personería jurídica y después se recuperó. En esa elección se llegó discutiendo las condiciones para la elección hasta el mes de agosto, imaginémonos. Y eran también muy serias, muy graves, no tan graves como las actuales porque no habían tantos presos de liderazgo como hay ahora. Pero sí habían condiciones muy duras. Encauzarse hacia elecciones creíbles y que no sean declaradas ilegítimas aún es posible, considera César. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. La onda tropical número 4 circula sobre el territorio nacional. Expertos en meteorología prevén lluvias en algunas zonas del país. Mayor información a cargo de nuestra periodista Jocelyn Rojas. La onda tropical número 4 está circulando por el territorio nacional y esto ha provocado condiciones de lluvias en algunas zonas del país, pero se estarán percibiendo con mayor intensidad en la zona del Pacífico. El día de mañana mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 4, está ya pasando sobre el territorio nacional, como también la onda tropical número 5 está del Caribe central hacia el Caribe nicaragüense y la onda tropical número 6 acercándose hacia las Antillas Menores. Intensidades de lluvia estarán en la zona del Pacífico, hacia el centro de Nicaragua y en la zona del Caribe Norte y Caribe Sur, levemente con alguna lluvia o chubasco ligero que se puedan estar presentando o lluvia ligera durante el transcurso del día y parte de la noche. Respecto a las temperaturas, el agrometeorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales manifestó que se estarán percibiendo temperaturas máximas en el occidente del país. Tanto las temperaturas máximas para occidente 26 a 28, Managua, Masaya, Granada de 28 a 29, Carazo, Río de 25 a 28, Madrid y Nueva Segovia de 26 a 27, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 25 a 26, Huaco, Chontales, Río San Juan de 28 a 30, Río Blanco en la Guinea de 28 a 29, Triángulo Minero de 27 a 29 y Caribe de 27 a 28 grados. Las velocidades de vientos estarán de 25 a 28 kilómetros por hora. En Acción 10, Jocelyn Rojas.
Un ciudadano 57 años de edad que hace 2 años sufrió derrame cerebral apela al buen corazón de nuestra teleaudiencia y esto para poder subsistir. Marjorie Vargas nos presenta su situación. Veamos. Luis Guillermo Peña, de 57 años, desde hace un tiempo vive de la caridad que le ha brindado doña Laura Calero, una mujer de edad y de pocos recursos económicos. Ella le dio albergue en su humilde casita que está deteriorada y a punto de colapsar. Sin embargo, ella lo que anhela es poder levantar un cuarto para que Luis esté cómodo. Sí, me gustaría, fíjese, hacer un cuartito aparte a él, pues, porque yo adentro no me presta las condiciones mi casita para tenerlo. Pues ahí lo tengo en un rinconcito, ¿verdad? Como ser humano que soy, pero me gustaría, pues, que cualquiera que me mire, ¿verdad? Y que en su corazón y dentro de sus posibilidades quieran ayudarle con zinc, con madera, pues, que se le haga un cuartito aparte a él para que él tenga su lugar donde dormir y donde habitar. Don Luis sufrió un derrame cerebral y está amarrado a una silla de ruedas. Hoy requiere de leche Ensure, insulina NPH, enalapril, entre otras medicinas que le son de ayuda. Yo creo que necesita ayuda, yo soy pobre. Conforme a mis posibilidades, pues yo le he dado albergue, ¿verdad? En lo cual, pues también mi casita, ¿verdad? Pues ya está por caerme encima, pero bueno. El llamado a las personas de buen corazón, quienes pueden contactarse al 7644-5396 con Laura Calero, o bien dirigirse de la parada 105 en el Camilo Ortega, 4 abajo y 3 y media al Lago. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Y siempre hablando sobre servicios sociales, la madre de un joven de 22 años de edad que falleció el pasado 5 de marzo del corriente año exige justicia a las autoridades correspondientes para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. Miriam Cuadra, madre del joven Yamir Ruiz Cuadra, de 22 años de edad, quien falleció el 5 de marzo de este año en un accidente de tránsito en carretera Masaya. Pide justicia por la trágica muerte de su hijo, donde estuvo involucrado un médico que, según la denunciante, está detenido, pero presume que será llevado a un hospital y teme que el caso quede impune. Esta persona se llama Danilo Salomón Jiménez Lorío. Pues él está aduciendo siempre enfermedades basados en dictámenes, en primer lugar, viejos que se hicieron hace 2 meses y validados por una enfermedad que dice que tiene la presión alta. La juez Irma Laguna Cruz del juzgado primero de juicio de distrito en lo penal lo remite al hospital Lenín Fonseca, donde él laboraba, ¿verdad? Donde están sus amigos, donde están sus colegas, que van a tener a su responsabilidad emitir reportes que pueden ser después usados para favorecerlo en el proceso judicial. El joven cursaba 5º año de Ingeniería Industrial en la Universidad Centroamericana UCA. Este 2021 sería su graduación, sin embargo será su mamá quien recibirá el título. Para Acción 10, Marjorie Castro. Estamos en Debates y Soluciones esta mañana. Qué placer que pueda usted acompañarnos a esta hora. Hay algo que preocupa a los nicaragüenses, además del contexto político, y es justamente la situación económica de muchos amigos y amigas que nos están viendo justo ahora y que están en el desempleo, están con problemas laborales, están laborando justamente en el sector informal, y ante estas realidades lo que esperarían es una respuesta idónea, un mecanismo a través del cual se les pueda garantizar de alguna manera, a través de políticas públicas que realmente puedan tener cierta estabilidad. Es una de las grandes preocupaciones la economía. Hoy queremos hablar justamente del aspecto económico en nuestro país. ¿Cómo está la economía de cara al segundo semestre de este año 2021 en pleno contexto preelectoral? Ya nos acompaña nuestro invitado, gracias a usted también que nos acompaña a través de nuestra transmisión en redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Michelle. Así es, Jocelyn. Buenos días a las personas que nos sintonizan y buenos días, Michael Marenco.
Sabemos que el Banco Central ha reportado ligeros incrementos en comparación en algunos de los rubros que definen la economía de nuestro país. ¿Esto significa que se está recuperando la economía nicaragüense o hay otros factores que inciden en el hecho de que se está incrementando las recaudaciones y también algunos de los productos que se está exportando? Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Gracias. Sí, las publicaciones del Banco Central o la última publicación al primer trimestre de 2021 reflejan efectivamente una recuperación económica relativa con respecto al desempeño que ha tenido Nicaragua en los últimos 3 años, 3.4%, repuntando algunos sectores como construcción, como comercio, como una recuperación moderada, también el sector agricultura, por supuesto, también la recaudación. Hay variables que han tenido una recuperación considerada, relativa, pero es que eso era de esperarse después de 2020, un año de pandemia donde la movilidad de factores fue muy baja, pues hubo suspensión en vuelos internacionales, muchos comercios cerraron, muchos sectores se vieron gravemente afectados. Entonces, a la hora de hacer un cuadro comparativo con respecto a 2020, pues en términos relativos sí tenemos una recuperación. Y es que efectivamente se va a generar un plus de recuperación este año. El tema es precisamente la incertidumbre política. Ahora, en este tema de la recuperación económica, leí en un diario nacional hoy día que los nicaragüenses estamos comprando electrodomésticos y vehículos, pero al ritmo del 2017. ¿Cómo entender ese término de recuperación económica justo después de tantos golpes en nuestro país, como lo de la pandemia, que no solamente fue Nicaragua la que ha sido fuertemente golpeada con el tema de la pandemia, con el tema del subempleo o el empleo informal, y aquellas personas que se han quedado sin ni siquiera la oportunidad de poder sacar adelante su emprendimiento precisamente por las condiciones y también el contexto político? Sí, efectivamente, tiene que ver primero con lo anterior, que a la hora de comparar cualquier variable con 2020, esta por supuesto va a tener un desempeño positivo. Ahora, si lo comparamos con 2017, todavía estamos rezagados, porque pues 2017 fue un año con un comportamiento más estable, no irregular como 2018, sino 2020. Entonces, si bien es cierto, todavía estamos rezagados, en el horizonte temprano de posibilidades de eventos que vayan a suceder en este año, no hay certidumbre todavía, pese a que hay una mayor movilidad de factores. ¿Cuáles son las proyecciones que los organismos internacionales están haciendo para Nicaragua y en comparación con las proyecciones que hace el Banco Central? Sabemos que las autoridades nicaragüenses son un poco mucho más optimistas que las organizaciones internacionales, pero ¿cuáles son estas estadísticas? ¿Cuáles son estos promedios que se están pronosticando para nosotros los nicaragüenses? Sí, la verdad es que las proyecciones son bastante disímiles. Tenemos el organismo más optimista en este caso, que es FUNIDES, 3.7%, el Banco Central con una banda entre 2.5 y 3.5, luego tenemos proyecciones como The Economist, creo que andan 3.5, el Banco Mundial en 0.9, un poco más pragmático al respecto. Pues eso va a depender de la información, del acervo de información que se utiliza para el modelo, para proyectar, por supuesto, y las variables que se estén considerando. El escenario sociopolítico, por supuesto, juega un factor nada conservador, que no va a ayudar, por supuesto, a una recuperación. Y eso es importante comprender, que la política y la economía van de la mano. Incluso muchos sectores han hablado de avanzar en el tema económico sin perjuicio del avance o el cambio en el tema de la política. ¿Cómo comprender esto y si en realidad se podría avanzar de manera individual o se tienen que ver en paralelo los dos temas? Sí, bueno, la política y la economía siempre han estado con una relación simbiótica bastante fuerte. Uno incide en el otro y viceversa. Cuando se intenta despegar económicamente sin poner observación al factor político, estaríamos hablando de algo similar a lo de tener crecimiento, pero no enfocarnos en desarrollo económico, que es lo que teníamos antes de 2017. Teníamos buen desempeño en términos de crecimiento a nivel regional, pero en materia de desarrollo los indicadores sociales seguían por debajo de la media regional. Entonces, ¿cómo preferir crecimiento y hacer a un lado el desarrollo? Es como la misma dicotomía de cómo hacer a un lado lo político y solo enfocarnos en lo económico. Por supuesto que no se puede. La próxima semana hay fuertes amenazas que se va a aplicar o se va a aprobar una ley en Estados Unidos. Esta ley tiene una enmienda y hablan acerca de aplicar la NICA Act o sacar a Nicaragua del DR-CAFTA.
concretamente, ¿cómo se verá afectada Nicaragua si los Estados Unidos decide sacar a Nicaragua de este tratado de libre comercio? ¿Realmente los nicaragüenses vamos a dejar de venderle a Estados Unidos nuestros productos? Y en el tema del empleo, ¿qué significa esto también? Sí, ese es un tema súper delicado y sería una hecatombe económica si llegase a suceder. Bueno, amenazas o riesgos, mejor dicho, hay. No solamente hablamos del DR-CAFTA, también hablamos de ADA, del acuerdo de asociación con Europa. En este sentido, estos tratados lo que establecen pues, son tasas preferenciales para poder exportar a estos grandes mercados, el mercado europeo, el mercado estadounidense. Si llegásemos a ser expulsados, pues eso sería un hecatombe en muchos sentidos. A ver, por ejemplo, en términos económicos, en términos de mercado laboral, perdón, para la zona franca se calcula que hay alrededor de 125.000 personas trabajando. La zona franca ya no tendrían incentivos para permanecer en el país, porque por supuesto estas tasas preferenciales son un incentivo, además de que son zonas, zonas francas se le llama, zonas libres de impuestos. Todos esos incentivos los perderían, entonces las personas quedarían en el desempleo. Hablamos de alrededor de 125.000 personas solo bajo el régimen de zona franca, cuyos productos, hablamos de textiles, hablamos de arneses, son exportados en un 80% a Estados Unidos. Entonces, si eso se pierde, no habría ningún incentivo para permanecer en Nicaragua. Ahí tenemos entonces la primera consecuencia. Hablamos también de los call centers, alrededor de 8.500 personas, que los call centers también están bajo el régimen de zona franca, y de ello solamente como empleos directos perdidos. Después tenemos todos los empleos indirectos que serían perdidos, y también los productores locales que pues no tendrían los mismos incentivos. Habría una pérdida de competitividad tremenda para el país. Estaríamos rezagadísimos, y no solamente hablando de eso, luego para tratar de incorporarnos no es como que de un año a otro. Si por ejemplo cuando se logró el DR-CAFTA fue en toda una administración y hubo esfuerzos ingentes para poder incorporarnos ahí, no solamente externos para poder hablar con senadores y todo lo demás, o cabildear en los Estados Unidos, también acá. Muchos se preguntan esa parte, Michael, aquí con esta suspensión o esta expulsión de Nicaragua de este acuerdo comercial que es de vital importancia, ¿pierde Nicaragua, le afecta al gobierno o le afecta más al país que al gobierno, que a la administración actual? Bueno, lo primero es preguntarnos quién es el gobierno. No solamente hablamos de la administración pública, hablamos de que el gobierno también, o mejor dicho, en este caso el Ejecutivo, es empresario también. Por supuesto, tiene negocios varios, y allegados, por supuesto, a la administración pública también tienen negocios. En ese sentido, entonces hablamos, por supuesto, de que se generaría un perjuicio, pero el mayor de los perjuicios es para la población nicaragüense. A ver, una analogía de esto sería como una plaga o una enfermedad entrando a una casa. Algunas personas tienen pues, defensas más sólidas que otras. Los principales afectados van a ser los que tienen las defensas más bajas, en este caso toda la población nicaragüense. El colchón para amortiguar el impacto lo tiene, por supuesto, la administración pública. Habría un impacto, pero difícilmente va a ser el más perjudicado. En el caso de la gran empresa. En el caso del sector privado, por supuesto, también recordemos que en Nicaragua, bueno, como en cualquier economía, el sector productivo, el sector privado es el músculo de la economía, no es el gobierno. El gobierno en un sentido teórico-político es parasitario. En cambio, el sector privado, desde una perspectiva académica, pues es productor. Entonces, desde esa perspectiva, el afectado viene siendo el sector privado que produce, y con ello, por supuesto, toda la ola de empleados, el ejército de empleados que hay. La cantidad de desempleo, los niveles de pobreza aumentarían, los niveles de flagelación en Nicaragua también aumentarían. Aumentaría el trabajo en el sector informal y el llamado emprendedurismo, que yo lo decía al inicio, Michael, no es solo emprender, es ver cómo vas a sostener tu emprendimiento, porque si no hay gente ganando plata, ¿quién te va a comprar tu producto? ¿O quién va a demandar tu servicio? Así, efectivamente, si no hay empleo formal. A ver, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa. En 2020 tuvimos el flujo de ingresos de inversión extranjera directa más bajo de los últimos 5 o 6 años. 182 millones de dólares cuando antes percibíamos 900, 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces eso representa el punto culmen de la desconfianza en el país, porque claro, como inversionista no vas a depositar tu activo físico o tu activo financiero en un país donde pues, las reglas de juego no están claras. Y eso es justamente otro punto importante, cómo las sanciones de alguna manera, según el criterio de algunos,
afectan la imagen país y están vistas de este modo porque no se ve una estabilidad en Nicaragua, no se ve algo idóneo para invertir, para el crecimiento de la empresa, y esto es lo que mucha gente ha expresado, quizá textualmente. ¿Realmente esto es así y las sanciones son negativas en ese sentido? ¿Qué se podría hacer también? Porque más allá de entender lo que estamos pasando, el qué se podría hacer sería lo relevante de igual manera. Sí, bueno, es un tema súper delicado el tema de las sanciones. Con respecto a lo económico, que es lo que me puedo pronunciar, por supuesto el tema de la expulsión de Nicaragua del CAFTA sería catastrófico. Yo personalmente no comulgo con la idea porque, como menciono, no solamente reincorporarnos a un tratado de libre comercio sería algo que llevaría años, sino el rezago que se generaría con todo eso. El gobierno ha insistido en que el tema de salir de estos acuerdos, aunque sí es importante, hacen casi que mención de que hay otros sitios del mundo, hay otros países que estarían dispuestos a reponer, digamos, por decirlo de alguna manera, la salida de estas empresas estadounidenses, de estos inversionistas estadounidenses. ¿Realmente esto es factible? ¿Se puede reponer a un socio comercial con otro? Difícilmente, porque pues, en materia de comercio hay incentivos para comerciar. Por supuesto hay factores endógenos y exógenos que inciden para poder tener a determinado socio comercial siempre como socio comercial. Entonces no es algo tan a la ligera, no es como que, ok, perdámoslo ahorita, después lo recuperamos. No, la pérdida de competitividad y rezago en la que incurre Nicaragua o incurriría Nicaragua, si sucede eso, sería de muchísimos años de retraso, y después poder ponernos al nivel para poder ser atractivos para determinados flujos de inversión es muy difícil, muy difícil. A ver, para dimensionar el tema, no solamente tenemos el impacto directo sobre las zonas francas con alrededor de 125.000 personas que quedarían inmediatamente en el desempleo. Después de eso estamos hablando del impacto en las finanzas del INS, que ya por supuesto están deficitarios, es deficitario. Luego de eso tenemos el impacto indirecto por la cantidad de desempleo indirecto que se generaría por todas estas personas que por supuesto inyectan movilidad económica a la economía nacional. Luego de eso tenemos por supuesto el nivel de pobreza, como ya se mencionaba, el nivel de informalidad laboral que en Nicaragua es 74%, el nivel de subempleo que en Nicaragua es de 46%, hablamos de personas que perciben un ingreso por debajo del salario mínimo promedio, que son alrededor de 7.000 córdobas. Entonces tendríamos aumentos de pobreza extrema, aumentos de tasas de flagelo y por supuesto incentivos para el flujo migratorio. Las personas buscarían de cualquier forma salir del país. Ahora, por ejemplo, el gobierno apuesta a países aliados como Rusia, apuesta a países aliados como China continental, incluso la ayuda y el apoyo que ha brindado Taiwán a nuestro país. Estas economías son suficientes para poder brindarle al Estado, al gobierno de Nicaragua, soluciones económicas a largo plazo que permitan paliar la probable salida de un acuerdo comercial con Estados Unidos o el acuerdo comercial con la Unión Europea. Como socios comerciales, por supuesto, tienen algo que ofrecer, pero si fuese mejor, es decir, si en términos relativos el aporte que fuesen a hacer fuese mejor, pues entonces eso se vería reflejado en la estadística. Nuestro principal socio comercial pues sería China y no Estados Unidos como lo es ahorita. Entonces la realidad sería muy distinta. Entonces, por supuesto, sería como una alternativa de emergencia, pero no suficiente como para tener el mismo desempeño. Actualmente, por ejemplo, ¿cuáles son los acuerdos o tipos de negociación que tiene Nicaragua con China, con Rusia? Bueno, en el caso de Estados Unidos, a ver, de todo el volumen que nosotros exportamos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos a China? ¿Cuánto exportamos, por ejemplo? Nuestro segundo socio comercial viene siendo Centroamérica. Nuestro tercer socio comercial viene siendo la Unión Europea. Entonces, ¿dónde está? Ni siquiera en el tercer lugar China. Entonces, eso nos puede dar una idea para dimensionar, pues.
cuán poco efectivo sería el impacto. Los países, por ejemplo, del Medio Oriente, que también se hablaba de exportar algunos productos de nuestro país hacia esa zona del Medio Oriente. Sí, bueno, ahí sería hacer un análisis, por supuesto, de viabilidad. Hablamos de logística, hablamos de costos de transporte, distancia, competitividad, que tiene Nicaragua para ofrecer, que no tengan otros países aledaños con muchísima más cercanía para ahorrar el tema de los costos de transporte. ¿Es un asunto de competitividad? ¿Realmente nuestros productos llegarían con precios competitivos a estas zonas del mundo? Difícilmente. Sí. En el caso de Chile, por ejemplo, se hablaba de un posible acuerdo y justamente lo relaciono con eso que les decía. Leía hoy en uno de los diarios acá en nuestro país, donde decían que aunque se está dinamizando la economía, no se está llegando a los niveles del 2017. Y nos envían también una pregunta, un amigo televidente que nos dice, pero ¿qué se podría hacer para que Nicaragua no sea suspendida, no sea expulsada del acuerdo de RCAFTA, por sus siglas en inglés? Realmente es preocupante esto. Sí, bueno, el conjunto de sanciones que se van a aprobar todavía no está dentro de este conjunto. El tema de la expulsión de Nicaragua del RCAFTA es algo que se ha hablado o que algunos congresistas han mencionado, pero por supuesto no es algo que sea completamente un hecho. ¿Qué se puede hacer para que no suceda? Desconozco la respuesta a eso. Lo que sí sé es que, por supuesto, no cabildear en favor de eso, porque eso sí sería una hecatombe. A ver, muchas personas toman a la ligera el tema de la pobreza, el tema de desempleo, pero es que no. Es decir, ni el empleo, ni el tema de tener un ingreso por encima del promedio son factores a la ligera, no es algo que puedas recuperar de un año a otro, ni de 5 años a otro. Es un tema que ya incide en factores, no solo coyunturales, sino estructurales. Para poder recuperar ese dinamismo, son muchísimos años de rezago los que tendrían, y la cantidad de personas que se verían en la necesidad debido a la precariedad extrema en la que llegarían para salir del país. Con esto, Michael, de la ley Renacer, que podría estar siendo aprobada, que hay congresistas que a nivel personal han dicho que van a ser fuertes y demás, hay diversos análisis como que esto podría conllevar también a que esté en peligro el financiamiento para el país de organismos multilaterales que manejan recursos y que los prestan a Nicaragua o hacen donaciones a Nicaragua de cara al 2021, 2022 y 2023. ¿Realmente las repercusiones llegarían hasta esto? Sí, cuando un árbitro, el Estado funciona como un árbitro en este sentido. La economía viene siendo todo el juego que se gesta, hay reglas en el juego, pero cuando el árbitro está sancionado, naturalmente el juego no se desempeña igual, genera susceptibilidades a lo interno para los jugadores, los agentes económicos, y susceptibilidades para los que observan desde fuera o están en banca esperando entrar. Entonces sí, hay una repercusión en el tema de la imagen país, hay factores que van a por transitividad suceder. Vamos a hacer una pausa comercial, Michael. Al regresar, quiero que hablemos un poco acerca de algunos temas puntuales que tienen que ver con la economía, como el tema del fluido eléctrico, como el tema del costo del combustible, que podría traer algún alivio. Deberían de existir algún tipo de políticas públicas que puedan ver estos temas puntuales. Regresamos con esto después del corte comercial. Os veo que nos sintoniza también a través de nuestra transmisión en Facebook, Canal 10 Nicaragua, pendiente después de la pausa. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros hoy hablando de la economía, algo que preocupa fuertemente a la mayoría, si no a todos los nicaragüenses. Bueno, nos quedamos en algunos temas puntuales, como el tema del incremento en el precio de los combustibles, el tema de la canasta básica, el tema de las dificultades e inconformidades que existen en la población nicaragüense respecto al fluido eléctrico, a la tarifa y a los reclamos que nunca pasan de nada, dicen muchos. En este sentido, me gustaría que los retomemos y que también hablemos a nivel general del financiamiento, que lo estábamos tocando antes del corte comercial, porque la vez pasada yo te comentaba en la pausa, Michael, que
Decía Eliseo Núñez acá que el gobierno del presidente Ortega, la administración actual, están confiados en que tienen recursos para inversión pública desde este año hasta el 2023. Pregunto, ¿eso es suficiente realmente? ¿Esta administración tiene los recursos para garantizar en Nicaragua cierta estabilidad, al menos de subsistencia? Sí, bueno, muy acertado el análisis del señor Eliseo, pero igual considero que no es suficiente como para poder generar estabilidad o máxima, generar algún tipo de despegue económico. Pues no, es como cuando una persona pues solamente tiene un determinado acervo de ahorro, pero no tiene alguna fuente de ingreso activa o alguna fuente dinámica de ingreso. Entonces sucede exactamente igual, por eso bastante certero su análisis. Considero que no es suficiente como para poder gestar algún tipo de desarrollo económico o una dinámica económica pues estable. En el tema de las cosas puntuales, estas de el costo de la canasta básica, la información que brinda al respecto la entidad correspondiente y el combustible, que subió por más de 15 semanas y solamente en 2 semanas hubo una leve baja en el precio. Sí, la verdad es que es preocupante. A ver, el tema del aumento en los precios del combustible se ha dado pues, a nivel internacional también. Sin embargo, son pocos los países, entre ellos Nicaragua, en donde sus ciudadanos se enfrentan a la dicotomía de, ok, adquiero el combustible, pero dejo de adquirir otras cosas. Porque, por supuesto, el salario promedio del nicaragüense está por debajo del salario promedio o del ingreso promedio de las demás personas en la región. El poder adquisitivo del nicaragüense es muy bajo con respecto al poder adquisitivo de otros ciudadanos, pese a que el fenómeno también se ha manifestado a nivel internacional, los precios se han disparado. El nicaragüense, pues, lamentablemente tiene que seguir consumiendo el mismo acervo de combustible, pues, porque ¿qué le va a meter a su vehículo? Agua no se puede. Entonces, en ese sentido, deja de percibir algún bien o servicio de su cesta de consumo. Y esto se agrava, Michael, con el hecho de que la canasta básica, evidentemente también afectada por el incremento de los combustibles, va en incremento. Jocelyn mencionaba y hablábamos fuera de la pausa que hay, según los informes del Banco Central, el precio de la canasta básica ronda los 14.000, y pico de córdobas, cuando el ciudadano de a pie está percibiendo que la canasta básica ya está superando los 15.000 córdobas. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que el Banco Central informe una cosa? Sin embargo, en la vida real, en la vida diaria, se está percibiendo otra. Y esta situación, ¿cómo se ve fuera del país? Sí, interesante la pregunta porque siempre tenemos ese contraste de las estadísticas oficiales con lo que se percibe. En el caso de la canasta básica, pues lo que se hace es efectivamente se compran los productos de la canasta básica en los mercados locales y a partir de eso se calcula en cuánto andan, pero es que eso no es un precio muy certero que se diga. El precio de los propios productos va a variar de un mercado a otro, de un departamento a otro. Correcto, exactamente. Entonces, cuando se hace ese cálculo, pues ya el próximo día incluso pueden ser más altos los precios. Y lamentablemente en el tema del comportamiento de los precios en Nicaragua, esto no es como que tengan un factor de reducción. Generalmente están como creciendo. La inflación ahorita andan alrededor de 3.7, 3.9%. Entonces tenemos ese tema del contraste de las estadísticas oficiales con lo que se ve. ¿Todavía es manejable este contraste o este tema de la inflación? Ok, sí, todavía es manejable porque cuando hablamos de inflación hablamos de aumento generalizado de todos los precios, no solo de algunos. Sin embargo, sí hay algunos precios que han aumentado considerablemente, muchos de ellos dentro de la canasta básica. Por ello, la pregunta, y que efectivamente es muy válida porque nosotros observamos ese contraste. A ver, según algunas estadísticas, el precio anda alrededor de los 15.000 córdobas, pero eso es muy variable, pues no es un factor muy preciso. Pero sí todavía, pues afortunadamente, todavía la inflación es controlable, estable. ¿Hay medidas gubernamentales que se pueden tomar de cara a garantizar que el nicaragüense todavía pueda tener o adquirir parte de la canasta básica? Y ahí quiero sumar algo a la pregunta de Michelle, porque
muchos consideran que quizá debería de regularse los precios del combustible, de existir una ley y un ente que sea el encargado de regular estos precios. Otros apuestan más bien a la competencia porque dicen hay un monopolio en el tema de los combustibles y en el tema del fluido eléctrico en nuestro país, de la generación de energía. Entonces, ¿qué es mejor en este caso como política pública, como una alternativa que pueda dar el respiro que los nicaragüenses quieren en estas dos situaciones que molestan y que causan pues un golpe al bolsillo de cada nicaragüense? Sí, bueno, es importante desambiguar qué entienden algunas personas por regulación, pues porque no entienden lo mismo. Algunos lo asocian con fijar precios y otros simplemente con que las cosas se cumplan y que no haya, por ejemplo, algún tema de pues, especulación de precios, por ejemplo. Si se trata de verificar que no hay especulación de precios, yo me adhiero a ese grupo. Sin embargo, si se trata de fijar precios, yo no me adhiero a ese grupo, porque sería peor la consecuencia cuando se intenta fijar precios. Tenemos muchísimos ejemplos en la región, a nivel teórico, a nivel pues, lo que hemos observado. ¿Por qué he puesto yo como política pública en este sentido? Porque hay muchos factores de ineficiencia en el mercado energético nicaragüense. En algún momento nosotros los conversábamos, como el tema de los contratos. Nosotros tenemos contratos de 30 años, cuando los demás países de la región tienen contratos de 17, 20 años. Entonces nosotros en ese sentido tenemos un factor de ineficiencia. Otro factor de ineficiencia, pues, el tema de la generación de energía eléctrica que supera pues, la demanda efectiva del nicaragüense, en el caso de las térmicas y las geotérmicas. En ese sentido, estas generadoras pues, producen más de la demanda efectiva, pero este factor es pagado pese a que no está siendo consumido. Otro de los factores viene siendo pues, el tema de las fugas de energía eléctrica, porque todo eso lo paga el nicaragüense. Entonces, todos esos factores de ineficiencia, que son varios, pues tratar de solucionarlos, porque es un tema de ineficiencia de este mercado. Y por supuesto, el tema de la regulación, verificar que no hay especulación de precios, verificar que no hay algún tipo de enriquecimiento ilícito alrededor de alguna de las cadenas. ¿Qué institución podría hacer esto? Y en el tema de la competencia también, decía que hay quienes dicen hay un monopolio en estos dos sentidos, en el tema de la generación y distribución de energía eléctrica y en lo del combustible, que una competencia de otras empresas que puedan ofrecer estos mismos servicios o vender estos mismos productos, pues realmente traería quizá un alivio económico, porque donde hay competencia tendrían que ver los precios y la gente tendría la oportunidad de elegir con qué empresa o qué empresa le va a proveer el producto o qué empresa le va a proveer el servicio. Sí, bueno, en el caso de la energía eléctrica es muy difícil. Recordemos que ese es un monopolio natural, pues no es como que varias empresas van a tener distintos tendidos de energía eléctrica. En el caso del combustible sí es mucho más viable el tema de que haya más competitividad y eso teóricamente pues genere un beneficio. No siempre se ha dado así. Me acuerdo que en algún momento cuando entró la empresa Tigo en Nicaragua, con algunos amigos en la carrera hablábamos de que genial, más competencia, los precios van a bajar porque va a haber una lucha, pero pues no fue así con ese tema. Entonces el tema es que también, además de la competencia, hay un ente encargado de regular, pero regular en el sentido que mencioné, no en el sentido de fijar precios y cosas así. Vos hablabas precisamente de generar o mejorar el sistema energético con el tema de los contratos y las pérdidas. ¿Realmente quién debería de promover esto? ¿Quién debería de estar atendiendo estas necesidades para poder uno recuperar algo de lo que se está perdiendo y también para poder generar mayor estabilidad en los precios? Bueno, a nivel teórico, pues lo que se tiene ahorita, los encargados de esto son el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, pero pues como todos sabemos, debería existir otra figura, una nueva figura. También soy partidario de ello, pues que eventualmente se cree una nueva figura cuyo objetivo primordial sea pues verificar eso, verificar también el tema de las inconformidades de los consumidores, por todo eso, verificar si hay algún problema, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer en el tema de las políticas públicas también en el caso del desempleo, en el caso del empleo informal, en el caso del emprendedurismo? Hemos conocido algunas estrategias, pero ¿son idóneas
¿qué más se puede hacer para dar cierta estabilidad a estos sectores que son cada vez más vulnerables? Hay gente, Michael, que sale para ganarse el plato de comida de ellos y de su familia, que incluso hay niños trabajando en las calles, no solamente aquí en Managua, también en los departamentos. Entonces, ¿se puede implementar algún tipo de políticas públicas? Y recuerdo que con el tema de la pandemia también fue una demanda en algunos momentos, pero se decía también que Nicaragua tiene una situación vulnerable, no es un país como Estados Unidos, o no es un país como una potencia que tiene mayores recursos, mayor disponibilidad para poder generar algún tipo de políticas públicas. Y aquí fue también fuertemente criticado el gobierno de El Salvador por las políticas que adoptó durante la pandemia. Pero en el contexto actual, ¿qué políticas públicas se pueden adoptar para ver la situación de los nicaragüenses más vulnerables? Hay quienes dicen también que hay una fuga de cerebros, que la migración va a incrementar. ¿Cómo ves todo este escenario? Sí, bueno, hay varias cosas, hay bastante tela por cortar en ese sentido. Lo principal es flexibilizar el mercado laboral. Si yo soy un empresario y yo veo que me resulta más costoso, muchísimo más costoso, naturalmente, tener a mis empleados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, no los voy a tener así. Y eso fue lo que observamos en 2020. Muchas empresas pasaron a sus trabajadores del INS a contratarlos por servicios profesionales. Entonces, primero, flexibilizar las condiciones para incorporarse al mercado formal. Segundo, en esa misma línea de pensamiento, pues generar confianza. A ver, todo reside en la confianza hacia los agentes económicos. Si los agentes económicos no perciben certidumbre y confianza en las reglas del juego, no van a tener participación. Es como la analogía del juego que les mencionaba. Si las reglas del juego en un partido pues no se respetan, ni las personas que están en banca, ni las que permanecen en el campo van a permanecer en el juego, en la dinámica del juego. Más bien se van a retirar, y quienes quieran asistir a ese estadio pues no lo van a hacer. Van a ir a uno donde las reglas del juego pues se respeten. Hablamos de los flujos de inversión extranjera directa, que estos por naturaleza tienen dos características importantes. La primera es que requieren mano de obra más cualificada, y la segunda es que generan salarios que están por encima del promedio, salarios más competitivos. Entonces, generar confianza para atraer flujos de inversión extranjera directa, flexibilizar el mercado laboral. En el caso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, antes de 2018, teníamos alrededor de 900.000 afiliados. Hoy en día tenemos, bueno, llegamos a 600.000, ahorita se está recuperando un poco, andamos en 720.000 afiliados, pero todavía falta muchísimo el tema de sanear las finanzas públicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Qué más? Pues generar incentivos para que las iniciativas empresariales puedan surgir, reducir costos para poder registrar tu empresa, todas esas cosas. El tema de la reforma tributaria en ese sentido. También muy bueno, importantísimo, una reforma tributaria, flexibilizar la presión tributaria, reducir la presión tributaria, porque se entiende el ánimo de recaudar, pero es que al final del día por recaudar estás haciendo que empresas desaparezcan del mercado. Entonces, flexibilizar eso. Ahora, estas políticas o estas acciones que podría tomar el gobierno realmente se pueden hacer en este año, que es un año electoral, y en este contexto en el que estamos viviendo, ¿realmente es posible, es viable? Eso es como cuando, no sé, es un poco disímil, porque por un lado, si hay una intención por mejorar, con la otra mano estás causando lo opuesto para mejorar el mercado laboral. Entonces, cualquier acción se vería disminuida con las acciones políticas que toma el gobierno. Efectivamente, repercute en lo demás. Si hay alguna intención por mejorar el mercado laboral, por lograr que empresas extranjeras pues lleguen al país y todo lo demás, con el otro tema político, pues eso se borra, es decir, como que escribamos con esta mano y borramos con la otra. Entonces, el reto es generar confianza. El reto también, por supuesto, tiene que ver con políticas públicas desde un punto de vista pragmático. Crear un marco institucional, un adecuado Estado de Derecho, por supuesto, un orden democrático, que todas estas reglas estén claras y se cumplan. ¿A qué se encamina Nicaragua, Michael, de continuar la situación a como está, de continuar el hecho de que afuera de nuestro país, muchos de los socios comerciales, muchos de los países que tienen algún tipo de relación cercana con Nicaragua no están viendo con buenos ojos este contexto preelectoral? Si las cosas continúan así, ¿a qué nos encaminamos en materia económica? Sí, bueno, lo que se está gestando ahorita es un recrudecimiento de la imagen país.
que ya se percibe a nivel internacional, lo cual afecta no solamente inversión extranjera directa, afecta pues el tema de programas con multilaterales, con bilaterales. Entonces, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues a un factor exponencial de lo que hasta ahorita ya estamos viviendo: mayor pobreza, mayor miseria, mayor desempleo, mayor informalidad laboral, mayor precariedad, menor crecimiento económico y con ello menor desarrollo tecnológico, menor competitividad, menor productividad, todas esas cosas, pero exponencial. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, la empresa privada? Hemos visto cómo en los últimos días, a juicio de muchos, se trata de una cuestión de que como se rompió el modelo entre la empresa privada y el gobierno, hay algún tipo de repercusiones. Unos las adjudican a esto, las acciones recientes, y otros dicen, no, pues un proceso de investigación y es justamente eso, lo que está pasando, por ejemplo, con algunos miembros de la banco directivos de bancos nacionales. Entonces, en este sentido, ¿qué debería de hacer la empresa privada? ¿Cuál debería ser el rol en pro de cuidar la economía del país? ¿Podrían, en este caso, conversar con el gobierno para buscar la manera de que haya mayor estabilidad económica? ¿Cuáles serían las opciones sobre la mesa? Esta pregunta es bien delicada. A ver, todo modelo de desarrollo económico requiere una especie de estructura de hélice, de triple hélice. Tenemos al sector privado, tenemos al gobierno y tenemos, por supuesto, el tema de la academia. Algunos modelos es las iniciativas de emprendimiento, el factor tecnológico, el factor de conocimiento. Entonces, sí, para generar desarrollo económico se requiere pues este trinomio. En el caso de Nicaragua, pronunciarse alrededor del establecimiento de una alianza entre ambas esferas, pues ya toma un tinte político, por lo cual es bastante delicado hablar de ello. Sin embargo, en cuanto a lo que puede hacer el sector privado, naturalmente ellos tienen cámaras de comercio, tienen estructuras aledañas a distintos sectores productivos. Entonces, por supuesto, hacer temas de capacitaciones para determinados sectores, darle seguimiento a algunas estadísticas, pues generar algún tipo de factor de impulso que catalice o que dinamice algunos de estos sectores. En cuanto a alianzas y cosas así, pues prefiero reservar pronunciarme al respecto porque es bastante delicado debido al tinte político nicaragüense. Pero lo que podría estar en manos de la empresa privada, vos hablabas de fortalecer, de tomar algún tipo de acciones, ¿realmente esto podría tener el efecto que se requiere para sostenernos o sostener la economía durante el tiempo? ¿Realmente solo la empresa privada puede salvar o mantener la economía de nuestro país? Esa es una muy buena pregunta porque, a ver, el tema de que algún agente económico que tenga factor de incidencia en la economía actúe es una condición necesaria, por supuesto que sí, pero no suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente en tanto hablamos de que el gestor de las reglas del juego no esté dispuesto a negociar con algún agente económico que tenga factor de incidencia, pues en ese mismo sentido no podríamos tener un factor de despegue estable, es decir, no podríamos recuperar la senda de crecimiento o una senda estable de crecimiento económico. Entonces, cualquier elemento que se ponga sobre la mesa sin una voluntad política adecuada, pues va a ser una condición necesaria para crecer, pero no suficiente. Hablemos de otro tema muy importante para los nicaragüenses, como es el tema de las deudas. Hay quienes tienen su emprendimiento y no aplican a un crédito, no aplican a financiamiento. Y peor aún, quienes tienen un emprendimiento se quedaron sin trabajo, buscaron la manera de emprender, de sobrevivir, de vender algo en la esquina de su casa y tienen deudas y no pueden pagarlas. ¿Qué se debería hacer en este caso? Hay sectores que han demandado, Michael, que por ejemplo no es una cuestión del no pago, sino más bien de que la mora se les dispense, que se llegue a un acuerdo, que a través de alguna política pública vista en la legislación nacional se pueda ver el tema puntual de estas situaciones que han surgido después de la situación política de nuestro país a raíz del 2018 y también a raíz de lo de la pandemia. Sí, bueno, el tema de los créditos. A ver, el crédito es una variable que todavía no se ha recuperado completamente. Incluso ha habido intentos por dinamizar, por recuperarlo, ya sea, bueno, los intentos que se han suscitado han sido desde el lado de la oferta, en este caso inyectando liquidez, flexibilizando condiciones, pero desde el lado de la demanda, que viene siendo algo que depende del nivel de productividad de la actividad económica o el nivel de dinamismo de la actividad económica, pues no ha habido una recuperación.
En este primer trimestre tuvimos una recuperación moderada de 1% aproximadamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, es bastante complejo porque, a ver, si se flexibilizan completamente algunas condiciones, hablamos que el riesgo crediticio se dispara. Entonces, hablamos de que habrían determinadas personas que incurrirían en impago, la tasa de impago también se dispararía. Entonces, es un tema de, ok, si hago esto, tendría este perjuicio, debido a las mismas condiciones económicas. Y es que todo tiene que ver con todo. Si no hay estabilidad económica, pues las personas no son sujetos de crédito porque no tienen capacidad o no tendrían capacidad para afrontar las deudas. Entonces, lo ideal es que el tema político se solucione y con ello, por supuesto, hay incidencia en lo económico. Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Debate y Soluciones. Si deseas concluir con algún dato adicional que quizá no hayamos abordado en este tiempo y que sea de mucha relevancia, la verdad es que preocupan las dos situaciones a muchos nicaragüenses. Por un lado, el tema de la política y por otro lado, el tema de la economía. No, nada adicional. Muchísimas gracias entonces, por habernos acompañado. Gracias. Jocelyn, la tendencia del día de ayer. Así es, tenemos ya el reporte de cómo estuvieron las interacciones con nuestra entrevista el día de ayer. Gracias a usted, como siempre, por sintonizarnos tanto a través de la señal de Canal 10 como a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook. En el caso de la entrevista de ayer, en la primera parte nos acompañó Irlanda Jerez. Ella es opositora en el exilio de parte de la diáspora nicaragüense. Tuvo un total de 38.854 personas alcanzadas esta entrevista y fue compartida en 152 ocasiones, 381 comentarios. En la segunda parte de Debates y Soluciones nos acompañó Berta Valle, ella es esposa del opositor Félix Maradiaga. Un total de 63.006 personas alcanzadas, 216 veces compartida esta entrevista y un total de 955 comentarios. Al regresar de estos mensajes de interés tenemos más de Acción 10 en la mañana. Quédese acá con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Está ya acompañándonos la doctora Michelle Ramírez. Hablaremos un tema muy interesante, sobre todo para el cuidado de nuestra dentadura, la periodontitis. ¿De qué se trata? ¿Quiénes la pueden padecer? ¿Hay algún producto que también nos predisponga a padecerla? Ella nos lo va a decir. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar acá. Así es, el día de hoy estamos abordando la enfermedad de periodontitis, ya que actualmente a nivel mundial sigue siendo la enfermedad de la encía es la segunda causa de visita al odontólogo, es decir, siempre hay un índice bastante alto de predisponencia a esta enfermedad y no solamente en adultos, sino que es una enfermedad que puede afectar niños, jóvenes, adultos jóvenes y personas también de avanzada edad. Cabe señalar que en la mayoría de casos se inicia con una gingivitis, de lo cual hemos hablado en entrevistas anteriores, marcado con signos y síntomas característicos como lo que es el sangrado de la encía. Esta es una característica bien importante, la inflamación de la encía, el enrojecimiento, cuando hay mal olor, mal sabor en boca, acumulación de sarro y cálculo. Por lo general esto no tiene presencia de dolor y es por ello que el paciente no acude, sino que lo asocia a algo de que me cepillé muy fuerte, quizás me lastimé y entonces comencé a sangrar. Sin embargo, cuando sangra una parte de nuestro cuerpo, y la boca no es la excepción, es porque algo nos está alertando, nos está diciendo que algo no está bien. Sin embargo, esto comienza a progresar de manera silenciosa y puede llegar hasta lo que es la periodontitis, que abarca todos los signos característicos que mencioné anteriormente y además de eso comienza a ver lo que es la reabsorción gingival y la reabsorción de hueso. Por ende, el tejido
el tejido de soporte del diente se ve afectado y comienza a ver lo que es una movilidad dental. Inicialmente hay una movilidad dental grado 1, sin embargo progresa hasta grado 2 y cuando ya llega a grado 3, lamentablemente la pieza no es rescatable y se pierde. Doctora, me interesa mucho ir el paso a paso, sobre todo usted que decía que también se puede presentar en niños. Sí. También usted nos ha dado excelentes recomendaciones cuando tenemos niños recién nacidos, que a veces nosotros no hacíamos bien las encías, que deberíamos de hacerlo desde pequeñito. Pero, ¿qué complicaciones puede darse? O nosotros también como padres de familia estar pendientes a que si nuestro hijo o hija podría estar padeciendo de periodontitis o nosotros también. Claro que sí, Odili, como les mencionaba, lo más importante es si nos identificamos con estos signos característicos, signos y síntomas característicos que he mencionado, o bien usted ha visto que su hijo sangra de vez en cuando, o cuando usted le está cepillando, el cepillo queda manchado o escupe sangre, esto no es normal. Son signos de alerta. En la mayoría de casos eso. Sin embargo, cabe mencionar de que también esto puede estar asociado no solamente con una gingivitis avanzada, sino que también a enfermedades crónicas de cabecera que el paciente puede tener y que este paciente a la vez esté consumiendo ciertos fármacos que van a causar que sus encías se agranden. Es decir, no solamente lo podemos diagnosticar por una gingivitis avanzada, sino que aquí habría que hacer un diagnóstico más profundo, valorando cada uno de los casos, con una buena historia clínica, ver la edad, qué enfermedades padece, porque el hecho de que sean un niño no significa que no pueda estar tomando ciertos fármacos. Entonces, dependiendo de estos fármacos, también podría estar relacionado. Lo más importante también es siempre llevar una buena higiene bucal. Recordemos esto aquí siempre en Acción 10 en la mañana, hemos hecho el énfasis en eso, que el cepillo tiene que ser de cerdas suaves o de cerdas medias, no ocupar un cepillo de cerdas duras, lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Doctora, ¿hay algún tipo de inflamación en las encías cuando uno padece de periodontitis? 1. Y 2, ¿hay alguna afectación de los nervios? Sí, la periodontitis se puede manifestar de diversas maneras. De hecho, hay clasificaciones tanto de la gingivitis como de la periodontitis. En algunos casos se puede manifestar, como le decía, con todos estos signos y síntomas característicos, pero habrán casos en los cuales aparentemente no hay sangrado, se ven como sequitas las encías, pero hay algo que es característico, y es que, por ejemplo, está la retracción gingival y ósea. Yo le he mencionado, hagamos de cuenta y caso que esta es la corona, es decir, la parte del diente, y la encía debería estar hasta aquí, y comienza poco a poco a reabsorberse hasta que va dejando expuesta la raíz. Entonces, esto no es normal que ocurra, estamos perdiendo tejido de inserción y por ende los dientes van a comenzar a ponerse móviles, e incluso aunque las piezas no tengan caries, si tienen problemas periodontales y gingivales, el paciente corre el riesgo de perderlas, y no solo una, Odili, se dan casos en los cuales pierden toda la dentadura y a veces a edades tempranas. Por ejemplo, 40 años, es un paciente relativamente joven y da pesar que realmente tenga que perder sus piezas debido a que nunca acudió al dentista. Y de ahí mi pregunta, ¿qué puede conllevar de no tratar nosotros esa periodontitis, doctora? Así es, Odili, como le mencionaba, la mayor consecuencia es pérdida de una, de dos o de todas las piezas dentales, lamentablemente. A veces menospreciamos porque decimos, bueno, tenemos tantos dientes que perder uno no pasa nada. Pero lamentablemente esto es como estar mutilando nuestro cuerpo, al quitarnos una muela, luego otra, ya el paciente que no tiene sus piezas dentales sabe que no puede comer igual, que no puede a veces articular las palabras de manera igual, al ocupar prótesis a veces hasta el sabor de las comidas no es el mismo. Entonces todo esto afecta la calidad de vida del paciente. Si bien es cierto, la odontología está avanzando bastante hasta tal punto que actualmente tenemos tratamientos como los famosos implantes que han venido a ser un éxito realmente porque ayudan a reemplazar piezas y además de eso a devolverle la seguridad porque quedan injertados en el hueso. Sin embargo, Dili, no es lo mismo tener nuestras propias piezas dentales. Y es ahí donde voy, doctora. Usted como especialista recomienda cada cuánto tratar de hacer esos implantes, porque también hay algunos pacientes que nos comentaban y compartían, es que yo tengo 2 muelas
que necesito sacarme, yo tengo una periodontitis, yo necesito implante dental. Entonces están extrayendo y extrayendo muelas o alguna pieza dental. ¿Hay algunas complicaciones con esto? También cuando son pacientes crónicos, por ejemplo, de diabetes, ¿qué complicaciones hay o recomendaciones para hacer esos trasplantes, doctor? Sí, Odili, como todo paciente... O esos implantes, perdón. Exactamente, como todo paciente puede tener siempre más de alguna complicación e incluso hasta el paciente más sano en cualquier cirugía menor, podemos decir, puede complicarnos, pero ¿qué es lo que va a garantizar un tratamiento con éxito? Desde que iniciamos con nuestra valoración, no podemos menospreciar la valoración clínica, la valoración con una radiografía, si es necesario tomografía, se envían exámenes de sangre, porque esto es como cuando vamos al médico general y él nos dice, bueno, vamos a mandar exámenes de sangre para que podamos encontrar un diagnóstico, ¿verdad? Lo mismo hacemos nosotros, entonces desde que comenzamos con una buena valoración, hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener un tratamiento exitoso y lógicamente trabajamos de la mano, es decir, el paciente tiene que llegar, pero también acudir a las siguientes citas, porque también si él se pierde mucho tiempo, y por experiencia lo digo, a veces le hemos dicho a los pacientes, por favor, vuelva a los 6 meses, al año. Yo sé que es un esfuerzo que uno hace, sin embargo, puede ayudar a que no pierda algunas piezas. Así como bien ha ocurrido, el paciente no regresa y vuelve a los 2 años, no se dio el seguimiento y ya solamente nos queda la opción de extraer. Con el caso de los implantes va a depender de cada uno de los casos, se le ofrecen las diferentes opciones, tanto en prótesis removibles, fijas, parciales o totales, y es el paciente también quien nos ayuda a decidir qué tipo de prótesis puede adquirir y también le gustaría, ¿verdad? Como le digo, vamos a hacerlo basado en una historia clínica. Cómo no, doctora, muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. Gracias, Eili, gracias, Einer, y también gracias por recordarnos los tiempos de juventud con esa agrupación. Ahora es momento de hablar acerca de la salud y para ello vamos a hablar acerca de las células madres en enfermedades articulares. Para ello se encuentra con nosotros María Alejandra, quien nos estará hablando un poco acerca de la importancia y de esta técnica que se está utilizando en CEPROFIS. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿En qué podemos utilizar las células madres en este tipo de enfermedades? Okay, para mí es un placer, ¿verdad?, siempre compartir con ustedes este tipo de información. Las células madres, como hemos puesto anteriormente, son la matriz de la creación. Gracias a ella tenemos divisiones, tenemos creación de tejidos. Entonces, por este principio podemos decir que se utilizan principalmente en las enfermedades crónicas degenerativas, en donde hay destrucción del tejido y lo que queremos es regenerar, renovar o recrear este tejido nuevamente que ya no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo. Ahora, ¿cómo es que ustedes aplican este tratamiento? Ok, es un procedimiento bastante sencillo. Lo que hacemos es extraer grasa o médula ósea del paciente y de esta manera nosotros procesamos, obtenemos células madre en estos tejidos y lo aplicamos, lo insertamos o lo inyectamos en la zona. Si en el caso de es una enfermedad articular, lo que hacemos es ponerlo directamente en la articulación que está dañada y esperamos de que esta articulación se regenere y tenga tejido nuevo que nos pueda hacer funcional. ¿Este procedimiento es doloroso? No es doloroso en comparación con muchos procedimientos e incluso con la misma cirugía, con la misma reemplazo de rodillas o de cadera, etcétera. Es un procedimiento bastante sencillo, el paciente entra y como entra caminando va a salir, dilata 4 horas aproximadamente, no hay que hospitalizarlo, no hay reposo, no hay una preparación muy exhaustiva previa, ¿verdad? El paciente se realiza un par de exámenes para ver que todo esté bien y podemos realizar el procedimiento. ¿Es de una sola aplicación o debe de realizarse en varias etapas? Normalmente lo aplicamos solo una vez en la vida porque con una sola aplicación las células madres van a crear el tejido, especialmente en lo que son articulaciones como rodilla y en las articulaciones de la vértebra. Pero hay pacientes que obviamente tienen una lesión bastante grande y hay que estimular mucho más. Entonces se pueden recomendar 2 a 3 sesiones en la vida con separaciones de 6 meses a 2 años. ¿De dónde se obtienen las células madres? ¿Del mismo cuerpo del paciente o ya en Nicaragua
se cuenta con un banco de células madre? Nicaragua no tiene banco de células madres. Si quisiéramos trabajar células de un donador, tendríamos que mandarlas a traer a México o a Estados Unidos, y hay que hacer una serie de varios procedimientos anteriores para ver qué tipo de células madre es la indicada y cuál es cuál es el tipo o cuál es la genética de este paciente. Lo que hacemos en Nicaragua es un procedimiento autólogo que obtenemos del mismo paciente las células madres. La podemos obtener de cualquier parte del cuerpo, pero la parte del cuerpo que tiene muchas más células madres son la grasa, que obviamente nosotros quisiéramos que la quitaran todita, ¿verdad? Y la médula ósea que viene en los huesitos. Entonces, es bastante sencilla de extraer porque hay que hacer una mini liposucción para obtener grasa. No se obtiene mucho, se obtiene aproximadamente 120 cc de grasa y con eso podemos trabajar. ¿Cuándo el paciente empieza a ver los resultados de este procedimiento? Ok, si es un paciente articular, porque lo podemos trabajar en cualquier enfermedad crónica, pero si estamos hablando de desgastes de rodilla, hernia en la columna, desgaste en la cadera, etcétera, cualquier articulación que esté dañada, el paciente al tercer día ya va a empezar a sentir alivio porque estamos en la fase inflamatoria, pero la mayor cantidad de curación o la regeneración se va a obtener hasta el mes 6, hasta los 6 meses de recuperación. Ahí ya podemos decir que tenemos completamente trabajadas las células y tenemos un resultado. Ustedes van a tener presencia en las ferias de Fundación 10. Háblanos acerca de esto, en qué días y qué van a estar dando atención. Ustedes van a participar o tienen apoyo, ¿no?, a la Fundación para dar este tipo de atención. Sí, nosotros siempre estamos de la mano con Fundación 10 apoyando a toda la población, ¿verdad? Especialmente aquellas que padecen enfermedades articulares o que tienen alguna lesión, ya sea en ligamentos, músculos, etcétera. Para nosotros siempre es placentero apoyarlos, ¿verdad? Y llevar este tipo de terapias, que son terapias alternativas, a toda la población. Entonces, a toda la gente que esté muy presente, que esté siempre atenta cuando sean las ferias para que participen con CEPROFI y obtengan todos los beneficios que nosotros damos, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias María Alejandra por compartir con nosotros un poco acerca de este procedimiento que es importante para aquellas personas que tienen problemas en las articulaciones, un procedimiento que ya decía no es doloroso, es casi ambulatorio, en 4 horas usted va a poder salir caminando sin ninguna complicación de la clínica, y también veíamos los datos ahí de CEPROFI en donde se aplica este tipo de procedimiento. Vamos a hacer una pausa comercial, al regresar tenemos mucho más entretenimiento aquí en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hablando de Rápidos y Furiosos, no se pierda la revista Acción 10 en la mañana este lunes, porque todo el staff va a estar bien rápido y furioso. Digo yo más rápido. Más rápido, la siempre es rapidísima de todo. Así que bueno, señores, igual, Iván. Nos vamos despidiéndonos, gracias por el espacio, feliz fin de semana a todos, se cuidan. Gracias Lola, gracias Box Bunny, nos vemos, se cuidan.